Vale, pues bienvenidos y buenas tardes. Vamos a hacer esta lección del domingo tercero de Cuaresma. Domingo tercero de Cuaresma. Bien. Entonces, como sabéis, siempre nos gusta entrar en la lección con un corazón habitado, no aislados, sino habitados como familia, como comunidad, como sínodo. Bien, y el sínodo comienza pues cuando entramos con la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que es por eso vamos a hacer la señal de la presencia y la señal del amor. Siempre con respeto, con unción, la señal que tenemos los cristianos, tan fascinante y tan sencilla, porque las cosas más bonitas, el Espíritu las ha hecho sencillas, para que los pequeños y la gente que no tiene grandes teologías, pues pueda vivir también el misterio. Entonces comenzamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pero además del Padre, del Hijo y del Espíritu, también solemos comenzar la lección con algunas personas. Entonces hoy queremos recordar a Eduardo, el marido de Marisol. Marisol, si os habéis fijado, ha faltado algunos días porque han operado a su marido. Entonces está muy bien, o mejor, ¿verdad? Y entonces nos alegramos muchísimo con Eduardo y con Marisol y con sus dos hijos. Bien. También acogemos a José, que viene también por primera vez a esto, aunque él estuvo cuando estos encuentros se hacían en la casa de la iglesia, estuvo José. Entonces te acogemos con mucho cariño porque eres parte nuestra y nosotros parte tuya, ¿verdad? Y formamos una familia. Bien. También seguimos acogiendo a todo lo de Ucrania, pero ya hay algunas voces que nos dicen, ojo, no os fascinéis solo por Ucrania, porque hay muchos países en los que hay guerra. Sed sensibles no solo con la sensibilidad de los medios de comunicación, sino sed sensibles con la sensibilidad que nos regala el Espíritu para hacer presente a los lugares donde hay guerra. Ayer estuvimos en el Círculo del Silencio, que es una experiencia orante que acontece en Burgos algunos lunes, en el Paseo de Atapuerca. Bueno, entonces ayer no se pudo porque llovía y hacía mal, pero llevaron las banderas de los países donde hay guerra. Bueno, entonces nos acordamos de Ucrania y también de un montón de países. Yo no me los sé todos, pero para seguir unidos a eso. Y esta semana, sabéis que tenemos una fiesta muy grande. Ya sabéis qué fiesta es. La fiesta de San José, que aparte de muchas cosas, es el patrono de nuestra comunidad, de la enfermería. Nuestra comunidad se llama Comunidad San José, enfermería. Bueno, entonces, pues le tenemos muy presente a San José. Y a una serie de personas que hemos tenido la suerte de conocer y que eran devotos de San José. Empezando por nuestro querido Longinos. No sé si le conocisteis. Longinos. Bueno, él, todas las fiestas de San José, preparaba una homilía que era, bueno, algo impresionante. El hermano Longinos. Pero también a Simeón, que era gran devoto de San José, y a Tomás, al padre Tomás, también gran devoto de San José. Bueno, Charo lleva la lista porque ella también es muy devota de San José, y entonces le recuerda mucho a todos estos que han vivido. Bueno, pues con ellos empezamos la lección de este domingo tercero de Cuaresma, que es Lucas 13, 1, 9. Seguimos con Lucas, como veremos. Lucas 13, 1, 9. Y empezamos invocando al Espíritu. Ven Espíritu, ven Espíritu,
Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu. Y como texto nos ayuda una oración que me ha enviado María Pilar Avellaneda, monja de las Huelgas, que ya os dije que había dado una conferencia aquí preciosa, que se nos quedó a medio grabar, por eso no la podemos seguir disfrutando, pero ella me ha enviado una oración, y de esa oración recogemos un texto al Espíritu, que nos dice: levántate, levántate, Señor victorioso, haznos pasar de la muerte a la vida, del corazón de piedra a un corazón orante, de la rigidez a la compasión, del aislamiento a la fraternidad, del sinsentido a la plenitud de la historia. A ti la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu. Bueno, y para hacer cualquier cosa en la vida, hasta para levantarse por la mañana, hay que tener motivos, una motivación. El que tiene un buen motivo, aunque se encuentre con dificultades en la vida, no abandona. Entonces, nosotros buscamos también motivos. Los motivos más bonitos son los que tenéis cada uno de vosotros en el corazón, y son los que os han hecho venir aquí en este día, a pesar de una cierta prohibición que hay de salir de casa en esta jornada, ¿verdad? Sin embargo, habéis venido, dice que a rezar. Alguna dice, he venido a rezar. Bueno, entonces vamos a decir algunos motivos más, aparte de los vuestros, que son los más importantes. Primero, el motivo para acercarnos a la palabra es San José. San José, que en el encuentro con la palabra en los sueños, se atrevió a soñar con el futuro de Dios para la humanidad. Se atrevió a soñar. Entonces esto es lo primero. Esta es una frase que dice el Papa en ese librito que nos escribió, una carta que se llamaba Patris Corde, con corazón de padre, una carta preciosa. Bueno, entonces soñar el futuro. Segundo, también nos ayuda para motivarnos los últimos versos de un soneto que conocéis seguramente todos, y que estos versos dicen: mañana le abriremos, respondía. ¿Cómo sigue? Para lo mismo responder mañana. Entonces, esta dificultad que tenemos para convertirnos, al menos a mí me pasa todos los días, digo, bueno, tengo que iniciar el camino de conversión, pero mañana seguramente lo diré otra vez, y pasado mañana otra vez. No sé si os pasa a vosotros, a mí me pasa. Bueno, después Raniero Canta la Mesa, que es un capuchino que ha sido elegido como cardenal, pero ha pedido al Papa seguir viviendo en su convento de capuchinos. Y que ha escrito varios libros, y están aquí en Fonte, varios libros muy interesantes, es el predicador que ha predicado varios años al Papa y a la Curia los ejercicios de Cuaresma. Bueno, pues dice que el nombre nuevo del Éxodo, ya sabéis, Éxodo, camino, de la Pascua es la conversión. Por tanto, si queremos decir qué es lo más importante en la Cuaresma, la conversión, solo que entendida no desde las fuerzas que nosotros tenemos, sino la conversión como volver y abrir el corazón a Dios, abrirnos a Dios y abrirnos a su proyecto. Y una última cosa de Santa Teresa,
a la que también hacemos presente, porque el sábado, no sé si lo visteis en alguna de las televisiones, el sábado, a lo mejor ayer el domingo lo visteis en la misa de la 2, en la misa de la 2. Bueno, pues el sábado se cumplían 400 años de la canonización de 5 santos. A ver si entre todos nos salen. 5 santos. San Felipe Neri, San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier, San Isidro Labrador y Santa Teresa. 5 santos, ¿verdad? Bueno, entonces los italianos, con un poco de broma, dicen la fiesta de 4 españoles y un santo, referido al de ellos, ¿verdad? A San Felipe Neri. Bueno, entonces recordamos una frase de Santa Teresa que dice: la escucha de la palabra. ¿Qué es la escucha de la palabra? Dice, es un ver el alma por una manera secreta, quién es este esposo que ha de tomar. En la palabra descubrimos quién es el esposo que hemos de tomar, quién es ese al que estamos esperando, porque estamos incompletos, necesitados de este encuentro con Jesús. Bien, pues con esto escogéis la que queráis, ¿verdad? Pero lo importante es que no entremos en la lección sin motivación. Bueno, y algunas cosas del contexto. Primero, seguimos con nuestro amigo, el evangelista Lucas. Poco a poco vamos conociendo. Ya hemos dicho que se parece mucho a Mateo y a Marcos, pero tiene muchas diferencias. Por ejemplo, el tema de la higuera que vamos a ver en este evangelio es propio de Lucas. El tema del hijo pródigo es propio de Lucas. Esto lo veremos más adelante. La mujer pecadora es propio de Lucas. Bueno, entonces ha insistido mucho en esto. ¿Qué quiere Lucas con todo esto? Pues contar a la comunidad cristiana a la que escribe y contarnos a nosotros una historia de misericordia entrañable de Jesús que tiene. Porque al final, como decía también Santa Teresa, cantaré eternamente las misericordias del Señor. Al final nuestra vida es un canto a las misericordias del Señor. Porque afortunadamente ninguno de nosotros es perfecto en el sentido de quererse Dios, sino que todos somos necesitados de misericordia. Estas parábolas de Lucas nos lo van a recordar. Bien, lo que pretende también Lucas es despertar las conciencias de la comunidad cristiana para que sigan siendo comunidades de discípulos misioneros de Jesús, que no se cansen de ser cristianos, que no se cansen. Por eso quiere un poquito remover a los que se han quedado dormidos en el seguimiento. Y también lo que pretende es renovar el bautismo. Y el bautismo es meternos en el mismo amor con que Dios se ama, en expresión de San Juan de la Cruz. Bautismo, meternos en el mismo amor con que Dios se ama. Bueno, y dicho esto, dicho la invocación al Espíritu, la motivación y algo del contexto de Lucas, pues vamos a pedirle a nuestro hermano Julito que nos proclame el Evangelio tercero de la Cuaresma. El Señor esté con todos vosotros. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel momento se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los galileos, cuya sangre había mezclado Pilato con la de los sacrificios que ofrecían. Jesús respondió: ¿pensáis que esos galileos eran más pecadores que los demás galileos porque han padecido todo esto? Os digo que no. Y si no os convertís,
todos pereceréis lo mismo. O aquellos 18 sobre los que cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Os digo que no. Y si no os convertís todos, pereceréis de la misma manera. Y les dijo esta parábola. Uno tenía una higuera plantada en su viña y fue a buscar fruto en ella y no lo encontró. Dijo entonces al viñador, ya ves, 3 años llevo viniendo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro, córtala. ¿Para qué va a perjudicar el terreno? Pero el viñador respondió, Señor, déjala todavía este año, y mientras tanto yo cavaré alrededor y le echaré estiércol, a ver si da fruto en adelante. Si no, la puedes cortar. Hermanas y hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, ¿qué os ha parecido este evangelio así de entrada? ¿Os parece que tiene sustancia? Todos los evangelios tienen mucha sustancia. Vamos a ver si decimos algunas cosas, aunque lo más importante se nos quedará siempre por decir. Lo más importante, el evangelio es como una mina que no se agota nunca. Bien, primero, se presentan a contar a Jesús lo de los galileos, cuya sangre había mezclado Pilatos con la de los sacrificios que ofrecían. Bien, fijaos, estamos haciendo el camino de la Cuaresma hacia la Pascua. El primer domingo nos fuimos con Jesús al desierto y allí acontecieron, ¿recordáis qué aconteció allí? Las tentaciones, es decir, una competición en torno a la palabra. El enemigo decía textos de la palabra y Jesús decía textos de la palabra. Bueno, recordáis. Por tanto, nos fuimos al desierto. Después, el domingo pasado, nos fuimos a la montaña, al Tabor, y allí aconteció también algo maravilloso cuando el Padre desde la nube dice, este es mi Hijo, el elegido que escuchad. Bueno, entonces, desierto y monte Tabor. ¿Y hoy qué pasa? Pues hoy bajamos a la vida cotidiana. Y en la vida cotidiana, una cosa muy normal es que nos contemos noticias unos a otros y que comentemos las noticias de lo que pasa a nuestro alrededor. Y esto es lo que sucede, ¿verdad? Que vienen unos y le dicen a Jesús una noticia que se comentaba mucho en esos días. La noticia de que Pilato había sacrificado, cuando ofrecían el sacrificio en el templo, había matado a algunos galileos. Bien, entonces, esta masacre de Pilatos, curiosamente, pues, a Pilato le describen los historiadores como una persona malvada, que asesinaba a muchos inocentes. Bueno, así lo describe, por ejemplo, Flavio Josefo, historiador. Bien, entonces, claro, para nosotros en este momento, nos es fácil, porque todos tenemos un nombre en la cabeza, que ya sabéis quién es, el Putin, ¿verdad? El Putin que ha invadido Ucrania y según nos vamos enterando, aunque las noticias de las guerras hay que mirarlas siempre con cuidado, pero están muriendo niños, más de 2 millones de ucranianos, mujeres, niños, jóvenes, han emigrado. Bueno, entonces, precisamente nuestro general, el padre Miguel,
en un mensaje que nos envía, ¿verdad?, y que seguramente escucháis, pues nos ha dicho que las dos comunidades de monjas carmelitas que había en Ucrania también han salido, porque ellas no querían, pero dijeron, los rusos están por llegar, y matan, violan, y hacen de todo, ¿verdad? Bueno, entonces, masacre de Pilatos, invasión de Putin. Bueno, pero a nosotros lo que nos interesa es qué lectura hacemos de esto. ¿Qué lectura hacemos de esto? Y de los hechos que pasan, los periódicos están muy interesados, porque en ello les va el negocio, de contarnos aquello que nosotros tenemos que pensar. Y por eso oímos noticias, leemos periódicos, pero nosotros no nos contentamos con eso, sino que, ayudados por Jesús, somos invitados a hacer una lectura creyente de la realidad. Bien. Y esta lectura creyente nos dice que hay falsas lecturas o insuficientes lecturas. Por ejemplo, ¿cuál es una insuficiente lectura? Pensar que esto que está pasando es un castigo de Dios. Esto se oye, ¿verdad?, entre nosotros. Y lo del clima es un castigo de Dios. Y que no llueve es un castigo de Dios. Esta es una lectura falsa, insuficiente y falsa. Pero otra lectura que podemos hacer es buscar un culpable de la situación y decir, la culpa de todo la tiene Putin. La culpa de todo la tiene Putin. Bueno, pues Jesús nos dice, atención, que hay una respuesta nueva. ¿Cuál es esa respuesta nueva? Hacer una lectura con conclusiones para nuestra vida. Es decir, hacer una lectura que nos lleve a nosotros a cambiar y a convertirnos. Entender que lo que está pasando nos interpela a nosotros. Es decir, no basta con decir el Putin es muy malo y nosotros nos quedamos sin tocar nuestra vida. No sé si esto se entiende, ¿verdad? Entonces Jesús dice, pregúntate, ¿qué tiene que ver esto contigo? Claro, podemos decir, pero bueno, si yo no he disparado una bomba ni un tiro, ¿verdad? Pero no se trata de eso, se trata de aprovechar lo que pasa para preguntarnos y convertirnos, interpelarnos. Bien, ¿qué quiere decir Jesús? Que dentro de los acontecimientos de la vida, lo que nos pasa a nosotros, lo que pasa en Burgos, lo que pasa en España y en Europa y en Ucrania, dentro de los acontecimientos, hay una voz de Dios que tenemos que escuchar. ¿Qué me dice Dios a mí? ¿Qué me dice Dios? De tal manera que lo que pasa es un signo que nos habla a nosotros y que nos invita a andar en una vida nueva. Por tanto, no hacemos una lectura sesgada de la realidad, sino que hacemos una lectura preguntándonos a nosotros, ¿y yo qué? ¿Y yo ante esto qué hago? ¿Me quedo con los brazos cruzados solo diciendo que no me gusta la guerra? ¿Qué me pide el Señor ante esto? Bueno, por eso dice Jesús, ¿y de pensáis que esos galileos eran más pecadores que los demás galileos? ¿Por qué? Pues porque los que rodeaban a Jesús pensaban que si les había pasado eso a los galileos, por algo les había pasado, porque eran pecadores. Y Jesús deshace ese argumento y les dice, ¿pero pensáis que eran más pecadores que los demás galileos? Entonces, las desgracias, los asesinatos, no son, como algunos piensan, signo de castigo divino para gente pecadora, que no. Eso nunca. Son un aviso y una advertencia y una llamada de atención
para que nos pongamos en pie, para que nosotros nos convirtamos. Bueno, lo que pasa es que es muy difícil cambiar la mentalidad de que, ¿os acordáis lo que se nos dijo de niños? Dios premia a los buenos y castiga a los malos. Pues esto es falso y nos ha hecho mucho daño, porque esa mentalidad sigue presente en nosotros y eso hace que nuestra vida a veces se quede sin tocar, sin convertir, sin cambiar. Bueno, y Jesús les dice otro caso. Este se lo dice Jesús. Ellos le han presentado el de los galileos asesinados por Pilato, que era un asesino, ¿verdad? Pero Jesús les dice, y aquellos 18 sobre los que cayó la torre de Siloé y los mató, estos 18 eran trabajadores en la torre de Siloé, pero en un día de tormenta, pues se refugiaron para librarse un poco de la lluvia y del viento, se refugiaron junto a la torre que estaban construyendo. ¿Y qué pasó? Pues que esa torre cayó y los mató, a 18. Y esto también debió ser una noticia que corrió como la pólvora por todos los sitios. Bien, entonces Jesús se desmarca de una idea tradicional que puede ser la nuestra y viene a decir, la injusticia es obra de todos y la conversión es obra de todos. Por ejemplo, hoy basta que miremos cualquier telediario para ver cómo los políticos pues se han tirado los trastos unos a otros a propósito de la pandemia, ¿verdad? Jesús nos diría, métete tú en esa historia, no te limites solo con decir, estos han sido culpables, estos no han hecho. Métete tú en esa historia, porque esto que está pasando es una oportunidad para tu vida. No la desaproveches, porque si te quedas culpabilizando y no das un paso más, entonces no has vivido los acontecimientos como voz de Dios para tu vida. Y entonces dice Jesús, pensáis que, bueno, y dice, os digo que no, este no tiene mucha fuerza. Os digo que no es así. Y si no os convertís, todos pereceréis de la misma manera. ¿Y qué es la conversión? La conversión en griego se dice metanoia, que significa cambio de mentalidad, cambiar de mente, cambiar de manera de pensar. Jesús nos enseña a descubrir las llamadas que provienen de la vida. Provienen de la vida. Quiero poneros un ejemplo de una mujer llamada Simone Weil. Simone Weil, una gran mujer, que murió muy joven. Bueno, pues esta, con 5 años, dejó de tomar azúcar porque se enteró, con 5 añitos, de que los soldados que estaban en la guerra no tenían azúcar para tomar. Bueno, parece una cosa de chiste, pero tiene mucha miga, porque fijaos, no se limita solo a decir, qué pena la guerra, no sé qué, bueno, qué pena, sino que ella se implica y dice, pues yo voy a dejar de tomar azúcar. Es decir, el acontecimiento que se está viviendo toca su vida y la convierte. Bueno, y otro ejemplo, si queréis, más cercano también a nosotros. Estamos celebrando los 400 años de la canonización de Ignacio de Loyola, ¿verdad? Y va Ignacio de Loyola y tiene que vivir un acontecimiento en el que una bala le hiere gravemente, ¿verdad? Y eso que podía ser un momento de desilusión y de desesperanza y de tristeza, él lo vive como una llamada fuerte a la conversión y a ponerse en manos de Dios y a entender su vida para dar gloria a Dios. Bueno, pues esto es, ¿verdad? Este ha leído un acontecimiento, pero aplicándolo a su vida. ¿Qué puedo hacer yo?
Y si queréis, otro acontecimiento también muy cercano a nosotros. Teresa de Jesús. Teresa de Jesús. Resulta que vienen y le cuentan lo que está pasando en Europa. Guerras, porque las guerras siempre han estado presentes, ¿verdad? Guerras y además de hermanos, de religión, guerras de religión. Y le cuentan también lo que está pasando en América. Bueno, y ella no se limita a decir qué pena, no sé qué, sino que ¿qué hace? Dice, determiné hacer eso poquito que está en mí. ¿Veis por dónde va el Evangelio y por dónde lo han captado las personas que han entendido esta manera de proceder de Jesús? Simone Weil, Ignacio de Loyola, Teresa de Jesús. Y aquí sería bonito que nos preguntásemos en qué medida algo que ha acontecido en nuestra vida lo hemos entendido como una llamada de Dios para convertirnos a Él. Para convertirnos a Él y para vivir como cristianos, como discípulos seguidores. Bien, por tanto, Jesús nos enseña a descubrir las llamadas que vienen de los acontecimientos de la vida. Si no descubrimos, pues nos quedamos muertos. Si solo comentamos al hilo de lo que nos dicen los periódicos y no damos un paso más, Jesús dice, no hemos entendido nada, no nos hemos convertido. Bueno, y aquí una cosa también muy interesante. Lo que necesitamos para la conversión, el 99,99% lo hace el Señor. Pero el 0,01% lo tenemos que hacer nosotros. Y sin este 0,01, pues no se produce la conversión. Porque Dios nunca nos fuerza. Siempre espera que le abramos la puerta y le digamos, bueno, pues estoy dispuesto a seguir tus caminos. Bien. Y la conversión, por tanto, es una invitación a vivir en plenitud. No puede ser otra cosa. Porque Jesús ha venido para que tengamos vida abundante, para que no nos quedemos amuermados sin cambiar. Los hechos, fijaos esto, la guerra actual, la pandemia, los hechos son para escucharlos, para repensarlos y para orarlos. Tres cosas. Escuchar lo que pasa, es verdad que tenemos que estar atentos a lo que está pasando, pero después repensarlos y orarlos. Por eso la comunidad, ayer en el Círculo del Silencio, se juntan más de 100 personas. ¿Para qué? Para orar un acontecimiento que lo tenemos todos en la mente y en la boca, pero hay que pasarlo también por la oración. Bien. Y esto nos lleva, pues, a no culpabilizar. Me parece que ya os hablé en la lección anterior de Tito Brasma. Hablamos algo de él, ¿verdad? Tito Brasma. Fijaos, Tito Brasma es un carmelita, un beato carmelita, un gran profesor en Holanda, que fue capturado y llevado a los campos de concentración. Y allí, esta enfermera que le puso la inyección letal con la que lo mató, y él era consciente de que lo estaba matando, pues al cabo de los años dijo, este me miró con misericordia y con bondad. Y esta mujer se convirtió. Me miró. ¿Cómo sería la mirada de ese hombre a pesar de que lo estaba matando? Una mirada de bendición y una mirada de oración por esa mujer. Pero bien, esto está ahí. Pero quiero que nos fijemos en lo siguiente. Este hombre tenía la costumbre de no condenar fácilmente a los que no vivían de acuerdo con lo que él pensaba o pensamos
que tenía que vivir. Entonces, por ejemplo, cuando hoy decimos, es que hay muchos que no van a misa, muchos jóvenes que no van a misa, que han abandonado, es que en Burgos es que tal, bueno, él no se metía nunca en esa manera de pensar, sino que decía, ¿qué tendré yo que ver con todo esto que pasa? O si queréis, ¿cómo tendría yo que ser para dar testimonio de vida y de verdad y de evangelio? ¿Cómo tendría yo que vivir? No denunciaba ni echaba las culpas, sino que se preguntaba, ¿verdad? Esto es lo que nos dice Jesús. Bueno, y dicho esto, pues pasamos a una parabolita, una especie de parábola que cuenta también Jesús y que Lucas coloca en este momento. Y es la parábola de la higuera que plantaron en una viña. Si sois alguno de zona de viñas, pues sabéis que en las viñas se suelen plantar higueras. Y que en Israel era tierra de viñas y había también higueras. Se plantaba una higuera. Pero la higuera tiene muchas raíces. Entonces, la higuera se aprovecha de bastante trozo de tierra y precisamente para dar higos. Bueno, entonces, dice Jesús, uno tenía una higuera plantada en su viña y fue a buscar fruto en ella y no lo encontró. Bien, una higuera estéril. Descubrir el proyecto de Dios. La higuera es símbolo de Israel. A Israel se le llama la higuera. Y la higuera es símbolo también del cariño de Dios que ha tenido para la higuera, que ha tenido para el pueblo de Israel. Un Dios que se ha volcado, que lo ha dado todo. Y es también la higuera símbolo de la poca respuesta que a veces ha dado el pueblo. Por tanto, higuera, cariño de Dios para su pueblo. Bueno, y dice que 3 años fue a buscar el fruto de la viña. Y de nuevo aquí nos sale un número. Lo mismo que nos salió el otro día, 8 días, a los 8 días, y el día anterior nos salió lo de 40 días. Bueno, pues aquí nos sale el número 3. ¿Qué significa? Que significa el 3 es plenitud. Entonces, lo que Dios ha hecho por la higuera, lo que Dios ha hecho por su pueblo, es tan grande, que ya no cabe hacer más. No cabe hacer más. A Dios, decía Santa Teresa, no le ha quedado nada por hacer. Y ella se lo aplicaba a sí misma, que es lo que tenemos que hacer, porque aquí no venimos a contarnos una historia de lo que pasó en aquel momento, sino lo importante es que aparezca nuestra historia, ¿verdad? Y nosotros podemos decir también que nuestra vida es una historia de misericordia, pero que a nosotros todavía somos como la higuera que no da fruto. Bueno, pues cada uno de nosotros dirá, ¿verdad? Yo por lo menos lo veo tan claro en mí que me aplico estas palabras. Bueno, entonces a Dios no le ha quedado nada por hacer, que decía Santa Teresa. Bien, lo que pretende Jesús, por tanto, es que despertemos y que descubramos el sentido de la vida. Y entonces se mete el viñador. Fijaos, hay una higuera, un dueño de la tierra y hay un viñador. Bueno, entonces el viñador dice, Señor, déjala todavía este año. Bueno, estas palabras son preciosas. Señor, déjala todavía este año. Bueno, nosotros descubrimos quién nos parece que es el viñador. Es Jesús. Jesús es el viñador, que tiene paciencia infinita con nosotros. Y dice, déjala todavía este año, porque Jesús tiene un plus de misericordia con cada uno de nosotros. Déjala todavía este año. El viñador espera que con su trabajo y con su entrega pues haya una respuesta.
este año, déjala todavía este año. Este año significa el aquí y ahora, el tiempo de la salvación y la gracia. Jesús, vemos por tanto, que es un provocador de vida. Le duele que no vivamos en plenitud, que no seamos felices. A nosotros a veces nos puede dar lo mismo, pero a Él no. Jesús es un provocador de vida. Bien. Y pasamos al último texto y comentamos brevemente. Y dice, y mientras tanto, yo cavaré alrededor y le echaré estiércol, a ver si da fruto en adelante. Esto mismo. Cavaré, si conocéis un poquito de campo, que seguro que sí, cavar, echarle estiércol, a ver si da fruto esta higuera perezosa, que no ha dado fruto, que ha dado muchas hojas, está muy frondosa, pero no tiene fruto. Bueno, entonces, ¿qué destacamos aquí? Que Dios siempre nos ofrece oportunidades. Y la Cuaresma es una nueva oportunidad. Y destaca también esto, que Dios es paciente con nosotros. Y la acción de Jesús es, yo cavaré, yo cavaré. Dice Santa Teresa, tanto me esperó, tanto me esperó, tanto cavó mi viña y me esperó. Bueno, entonces, si Él ha hecho tanto, podíamos decir nosotros, que no nos cansemos de ser queridos, que no nos cansemos de dejar entrar en nuestra higuera a Jesús para que cabe y abone y eche estiércol para que produzca fruto abundante. Bien, el hecho de que Dios sea paciente con nosotros no significa que no tengamos que cultivar una actitud responsable. Y cada paso, por pequeñito que sea, cada paso nos posiciona ante Dios. Está en juego nuestro ser o no ser. Y esto también nos hace caer en la cuenta de una cosa. Jesús no solo ofrece conversión, sino que también ayuda a ella. Pero nosotros tenemos que dar un pasito y caer también en la cuenta de esto, de que no todo lo eterno, no todo es eterno, ni todo está asegurado. Nuestra vida no podemos decir, pues bueno, ya lo haré mañana. Yo sé que me tengo que convertir, pero ya lo haré mañana, ya lo haré pasado mañana. Bien, ninguna persona es irrecuperable, esto también lo vemos, ¿verdad? Para Dios, ninguna persona es irrecuperable, como diciendo, ya me he cansado de darte oportunidades. Mientras nos da una nueva oportunidad, hay salvación para nosotros. Bueno, pues esto es el comentario que se me ocurre compartir con vosotros. Bien, ¿qué respuesta podemos dar a la palabra? ¿Qué respuesta? Pues hago ahí una serie de preguntas, por si alguna de estas preguntas nos puede venir bien. Primero, ¿de dónde te vienen o me vienen las llamadas para cambiar la vida? ¿De dónde viene a veces esa voz que te dice, yo tengo que cambiar, yo tengo que cambiar? ¿De dónde me viene? ¿Cuándo daré el paso de conversión que me hará libre? ¿Cuándo lo daré? ¿Me da lo mismo convertirme o no convertirme? ¿Qué pasa si no lo hago? ¿Cuál es la principal motivación que el Evangelio de hoy me da para que dé un paso de conversión? ¿Qué motivación me da este Evangelio? ¿Qué apoyo me ofrece Jesús? ¿De qué forma se expresa la misericordia de Dios en este pasaje? ¿Cómo he experimentado yo la misericordia en mi propia vida? ¿Se entienden estas preguntas? Bueno, pues se trata de que escojamos alguna, ¿verdad? Y la hagamos nuestra. Por ejemplo, ¿cómo he experimentado yo en mi vida la misericordia del Señor? ¿Cómo me ha llamado? ¿Qué es lo que impide la conversión? Bueno. Y para orar la palabra, pues
quiero leeros el soneto al que hemos hecho referencia y que viene como anillo al dedo para este Evangelio. El soneto de Lope de Vega, que hablaba de su experiencia personal. Y su experiencia personal la dejó descrita en estos versos, que si os suenan los podéis decir junto conmigo. ¿Qué tengo yo que mi amistad procuras? ¿Qué interés se te sigue, Jesús mío? Que a mi puerta, cubierto de rocío, pasas las noches del invierno oscuras. Oh, cuánto fueron mis entrañas duras, pues no te abrí, qué extraño desvarío, si de mi ingratitud el hielo frío secó las llagas de tus plantas puras. ¿Cuántas veces el ángel me decía, alma, asómate ahora a la ventana, verás con cuánto amor llamar porfía? Y cuántas, hermosura soberana, mañana le abriremos, respondía, para lo mismo responder mañana. Bueno, creo que este soneto expresa muy bien nuestra vida. Bien, y terminamos con unas palabras que son también de esta mujer, de esta María Pilar Avellaneda, y dice, fijaos qué bonito es esto, despierta en nuestras vidas el vigor de las raíces de tu amor, un amor hasta el extremo, verdadero manantial para nuestra tierra agostada y sedienta. Danos un corazón nuevo, un corazón que pase del lamento a la alabanza. Y para contar al mundo la nueva manera de vivir, pues os sugiero esto, que algún acontecimiento que estamos observando, escuchando, viendo en la tele, algún acontecimiento de lo que está pasando hoy, pues que lo miremos como un signo de gracia para nosotros. Esto no significa que si escogemos el de la guerra, aplaudamos la guerra, qué bien, qué bonito la guerra. No, no va por ahí. Va porque lo miremos como un signo de conversión y de cambio para nosotros. Y en este sentido, pues lo que podía ser un símbolo de muerte se convierte en un símbolo de vida. ¿Sabéis dónde, en qué nación están recibiendo a la mayor cantidad de ucranianos? En Polonia. Pero sabéis, seguramente lo habéis leído, que Auschwitz, que es un símbolo de muerte, donde gasearon a millones de personas, Auschwitz abre sus puertas a refugiados ucranianos. Es decir, una manera de darle la vuelta a todo esto, ¿verdad? Un símbolo de muerte se abre sus puertas para ser un símbolo de vida. Bueno, entonces, que vivamos esta semana con mucha intensidad esta palabra que hemos escuchado. Y que lo que os llame la atención, eso es vuestro. Lo que os hace vibrar, eso es vuestro. Dice que lo importante no es de dónde venga la harina, sino cómo cada uno de nosotros hace el pan. Ahora nos toca hacer el pan, ¿verdad? Hacer el pan como lo hacíamos en los pueblos, y hacer el pan significa, pues, preguntarme, bueno, ¿yo qué puedo hacer para responder a lo que está pasando? Bueno, pues amén. Y feliz día de San José. Mañana tenemos gimnasia para los que queráis. Si nos dejan en la ciudad, yo creo que sí, nos dejarán venir, porque el polvo pues está ahí, pero tendremos gimnasia. Y mañana, el miércoles, sí que tendremos, después de la gimnasia, una pequeña merienda. ¿Por qué? Pues porque viene San José, que es el patrono de nuestra comunidad. Entonces nos juntaremos aquí para hacer gimnasia y para celebrar a este santo que es tan importante en la Iglesia.
Bueno, pues buenas noches y hasta mañana, si Dios quiere. Bueno, y deciros también que el próximo lunes es el cumpleaños de Ismael, que como aquí la mayoría nos juntaremos el martes, pues ya oramos por él y le tenemos presente. ¿Cuántos cumples ya, Ismael? 84 años cumple Ismael. Entonces ya celebramos y oramos y damos gracias. Bueno, buenas noches a todos.